Pues como decía, vamos a hablar de elevación de seno maxilar, focalizándonos en acceso lateral. Realmente, cada vez más podemos hacer accesos crestales con menor hueso, pero vamos a focalizarnos simplemente en esta técnica, no vamos a discutir alternativas. Entonces, vamos a empezar con un poquito de historia. En 1960 se realiza la primera elevación de seno maxilar y, curiosamente, se realizó por falta de espacio prostético. No era con fines de colocar implantes, sino que ante una falta de espacio para poder colocar una prótesis removible, se realizó el injerto de seno para posteriormente realizar una osteoplastia que pudiera dar cabida a la prótesis removible. A partir de los años 70 fue Tatum quien ya realizó la cirugía de elevación de seno con fines de colocar implantes. Actualmente existen multitud de alternativas para como pueden ser los implantes angulados, implantes cigomáticos, también implantes extracortos. Sin embargo, hay muchos otros casos en los que la elevación de seno es la única opción. Antes de pasar al protocolo quirúrgico, tenemos que saber qué es el seno maxilar. El seno maxilar es una cavidad neumática de forma piramidal, la cual está tapizada por una mucosa de epitelio pseudoestratificado. Esta es la membrana de Schneider. Y tiene un grosor que varía entre 0,3 y 0,5 milímetros en estado de salud. Como veremos, luego hay alguna variación. Yo suelo explicar el seno maxilar o la cirugía de seno maxilar a los pacientes de una manera sencilla, diciendo que es como si fuera el filtro de aire de nuestro cuerpo. Es decir, nosotros respiramos aire que llega a ambos senos maxilares, en donde el aire se filtra, las impurezas se forman moco y las expulsamos por la nariz, y el oxígeno pasa a los pulmones. Bien, pues ese filtro de aire es hueco, y en determinadas situaciones podemos rellenarlo con un injerto de hueso para posteriormente colocar implantes. Esta cavidad de la que hablamos se encuentra en el maxilar superior con los siguientes límites. En la parte anterior encontramos la fosa canina, para posterior la tuberosidad maxilar. En el techo de la cavidad, la parte superior, estaría el suelo de la órbita. La parte medial es un septum óseo que separa de la cavidad nasal. Esto es una parte importante. Ahí se encuentra el ostium maxilar, que es la vía de drenaje del seno. En la pared lateral es donde realiza la ventana quirúrgica para acceder al seno y poder rellenar el seno con el injerto. Y el suelo del seno estaría formado por la cresta alveolar. La planificación de la cirugía la realizamos una vez que el paciente llega a nuestra consulta. Realizamos una panorámica en la cual ya podemos observar, por ejemplo, en este caso, que el paciente es candidato a realizar una elevación de seno. Realizamos un escáner para ver bien exactamente qué cantidad de hueso tenemos y poder decidir si vamos a hacer un acceso lateral o vamos a hacer un acceso crestal. Para decidir si vamos a realizar un acceso u otro, vamos a fijar en varios factores. Entre ellos vamos a fijarnos lo primero en el hueso remanente que tenemos en la cresta alveolar. También nos vamos a fijar en el tamaño vestibulomedial del seno, es decir, el espacio que hay entre la pared externa del seno a ese septum óseo que hablábamos antes, que separa el seno de la cavidad nasal. Ya que en senos más estrechos, la predictibilidad de accesos crestales aumenta frente a senos que son más anchos, más abiertos. La presencia de dientes adyacentes, al igual que el tamaño vestíbulo medial, también va a favorecer el acceso crestal, ya que vamos a tener cavidades sinusales más estrechas, con lo cual es más predecible realizar accesos crestales.
y el número de implantes, ya que en senos con una disponibilidad ósea menor podemos poner varios implantes, aunque tengan una menor longitud, pero que el sumatorio de todos ellos nos va a dar una superficie de contacto implante-hueso suficiente como para no necesitar implantes más largos. Entonces, las medidas estandarizadas clásicas, podríamos decir que son con 4 milímetros o menos, realizamos un acceso lateral. Con 5 milímetros o más, realizaríamos un acceso crestal. Esto es una clasificación de hace años. Actualmente, con el desarrollo de nuevas tecnologías o nuevos instrumentos, pueden ser las fresas de oseodensificación y biomateriales aloplásticos, como por ejemplo el Novabond, se puede hacer, estamos haciendo accesos crestales con bastante menor hueso de 4 milímetros, incluso con 2 milímetros se pueden hacer accesos crestales y en condiciones, como decía, de senos estrechos o con presencia de dientes cercanos, lo cual hace que la cavidad del seno que tenemos que elevar sea más predecible. Es un seno ancho como era el que veíamos antes en la radiografía. Pero como punto de partida, sobre todo para cirujanos que estáis empezando a realizar elevaciones de seno, podría ser unas medidas bastante accesibles como punto de partida. Una vez que hayamos decidido realizar la elevación de seno con acceso lateral, tenemos que decidir si vamos a realizarla en un tiempo o en 2 tiempos. Esto va a depender de la cantidad de hueso que tengamos nuevamente. Si tenemos 2 milímetros o más de disponibilidad ósea, vamos a realizar la elevación de seno en un tiempo. Es decir, vamos a realizar una ventana quirúrgica, colocamos el implante y realizamos injerto de hueso. O en 2 tiempos en caso de que haya 2 milímetros o menos de hueso remanente. En este caso, realizaríamos la elevación de seno, dejaríamos unos meses de cicatrización, en torno a 6 meses, y colocaríamos en ese momento el implante. En el caso de la radiografía que vimos antes, partimos de un seno, bueno, tenemos en torno a 1 milímetro de disponibilidad de hueso en la cresta, y a pesar de que es un seno estrecho, es un seno muy largo y no es predecible realizar un acceso crestal, con lo cual aquí no hay duda de que vamos a realizar un acceso lateral y es decir, vamos a hacer primero la elevación de seno y a los 6-7 meses colocaremos los implantes. Este es el después de la cirugía. Y pasamos de tener 1 milímetro de hueso a disponibilidad de más de 14 milímetros. Entonces, como resumen, diríamos que el acceso lateral lo realizamos con 4 milímetros o menos de disponibilidad de hueso y el implante simultáneo a la elevación de seno lo realizaríamos con 2 milímetros o más. Con 2, 3, 4 milímetros haríamos una elevación de seno, acceso lateral, más implante simultáneo. Con 1 milímetro, pues pondríamos el implante para cuando ya tuviéramos el injerto cicatrizado. Una vez que tenemos ya decidido el acceso que vamos a hacer, y si lo realizamos en 1 o 2 tiempos, tenemos que valorar también el estado de la membrana previo a la cirugía. Es decir, vamos a valorar si necesitamos realizar un tratamiento farmacológico previo a la cirugía o incluso si tenemos que derivar al paciente al otorrino. Esto dependerá del tipo de imagen que nos encontremos. En caso de pólipos pequeños, en caso de quistes de retención, inflamación de la mucosa, nos fijaremos en el tamaño del injerto que necesitamos y del seno, de la distancia que presenta el engrosamiento de la membrana al ostium, porque de lo que se trata es de que ese ostium de drenaje no se quede obliterado, no se tape y el seno pueda drenar el moco
a través del ostium, ya que si no es cuando creamos una patología al paciente. Entonces, en senos, como por ejemplo este que vemos en la imagen, este paciente acude, es un paciente que nos derivan porque en un seno se le había quebrado un implante y el pilar de cicatrización es el seno del otro lado. Este seno le habían perforado el seno, perdió el implante y tiene una comunicación. Vemos que presenta un engrosamiento de la membrana y a pesar de que el ostium de drenaje está permeable, si realizamos una elevación de seno de unos 10-15 milímetros, vamos a tapar el ostium y entonces generaríamos una iatrogenia, produciendo una patología al paciente, con lo cual, previo a realizar la elevación de seno, necesitamos realizar un tratamiento farmacológico. En estos casos yo suelo dar una pauta de augmentine 875, es amoxicilina clavulánico, metronidazol 250, 2 cada 8 horas durante el día. El amoxicilina clavulánico sería un comprimido cada 8 horas durante 10 días. Y Avamis, que es un corticoide nasal, 2 pulsaciones por las noches durante 10-15 días. Repetiríamos el escáner y en este caso a los 15 días tenemos esta imagen de un seno perfectamente en estado de salud, con el ostium permeable y con suficiente espacio para realizar la elevación de seno. En este otro caso, es un paciente que tenía una periodontitis muy avanzada, con pérdida de hueso, de movilidad. Además, en los pelos posteriores, los molares, las raíces estaban presentes dentro del seno y al extraerlos quedaban pequeñas comunicaciones, con lo cual lo que decidimos fue realizar 4 implantes en la zona anterior y dejar cicatrizar, ya que le íbamos a colocar una prótesis inmediata que para el paciente a nivel de estética va a estar perfectamente cubierto y para comer más o menos se arreglaría, ya que le llegaba hasta los segundos premios. Entonces dejamos que sellasen esas perforaciones en la cresta y a los 2-3 meses estamos la elevación de seno. En este caso, en el seno izquierdo del paciente, en la derecha de la imagen, tenemos un engrosamiento de la membrana. En este caso, viendo las dimensiones del seno, no hace falta tratar, ya que no vamos a generar ningún... no vamos a perjudicar el drenaje del ostium, ya que está muy lejos. Entonces, realizamos las elevaciones en ambos senos, realizamos elevaciones bilaterales en la misma sesión, y si os dais cuenta, en el seno izquierdo, en la parte derecha de la pantalla, se ve cómo ese engrosamiento de la membrana está en distal del injerto, sin ningún problema. Vamos a ver una elevación de seno paso a paso.
Vamos a hablar del protocolo quirúrgico. El primer paso de la anestesia con el cual es importante de cara al desarrollo de la cirugía es la anestesia. Realizando una anestesia suave, que el paciente no tenga molestia, no le va a anestesiar, el paciente se va a encontrar a gusto, va a relajarse y va a permitir, va a colaborar el resto de la cirugía de una manera mejor que ya en el primer paso de la cirugía le producimos dolor. En este caso, la anestesia es un proceso que es molesto, pero tenemos que tratar de minimizarlo realizando unas inyecciones lo más suaves posibles y de alguna manera tratando de relajar al paciente. Yo suelo usar articaína, excepto en pacientes con hipertensión arterial, que hay que manejar anestesia sin vasoconstrictor. Es importante realizar una anestesia infiltrativa a fondo de vestíbulo desde la tuberosidad hasta la eminencia canina. Y en la zona del paladar, anestesiar bien la zona crestal y el paladar alto, para que no moleste cuando estamos elevando la membrana en la pared medial. También es importante tener un instrumental. En elevaciones de seno simplemente es tener un kit quirúrgico normal y sí es importante luego que uno buscarse las curetas de seno que más se adapten a él, que más le gusten. Hay de formas, de clases comerciales y demás. Yo, entre las cientos de curetas que hay, con estas dos que veis en pantalla, puedo realizar el 98% de todas las elevaciones que hago. Entonces, por eso os digo que de todas las curetas que hay, es bueno que probéis y encontraréis 2 o 3 curetas que estéis más cómodas que con el resto y con eso prácticamente vais a hacer el primer paso quirúrgico sería el colgajo. El diseño del colgajo podemos diferenciar en 2 situaciones. Una, cuando el paciente es sedénculo, en este caso vamos a realizar una incisión supracrestal desde la tuberosidad hasta más o menos el área del premolar, en donde realizaremos la descarga vertical. En distal, en casos donde el área de la tuberosidad es muy prominente, podemos hacer una pequeña incisión a de la encía queratinizada para que nos dé más vuelo del colgajo o irnos directamente hasta el final de la tuberosidad. En casos en los que la brecha tiene uno o en ambos lados, realizaremos la incisión, bueno, primero en este caso sería intrasulcular, luego supracrestal, veríamos intrasulcular. Lo importante en este caso es que no podemos realizar nunca la incisión de descarga sobre la papila. Realizaríamos la descarga vertical en el tercio mesial. En esta fase también es importante realizar la liberación del periósteo, la maniobra de Rerman, ya que en determinados casos a veces al liberar el periósteo puede empezar a sangrar. De cara a realizar un buen control de hemostasia es preferible realizarlo al principio de la cirugía que no cuando vamos a cerrar el colgajo, ya prácticamente todo el equipo pensando en terminar la cirugía y hay veces que se pone a sangrar y podemos estar
un rato controlando la hemorragia y al final de la cirugía se hace más pesado. Por lo tanto, os recomiendo liberar el periosteo siempre al inicio de las cirugías. Y esto es de especial importancia en casos en los que, además de realizar la elevación de seno, combinamos el aumento del seno con aumentos horizontales y o verticales para realizar un cierre sin tensión. Osteotomía. Esta es la realización de la ventana quirúrgica. Yo en concreto realizo toda la osteotomía con fresa de tungsteno a máximas revoluciones. Hay compañeros que realizan el marcado del diseño con fresa de tungsteno y a medida que se van acercando a la membrana de Schneider cambian a una fresa de diamante, ya que corta menos y de cara a no dañar la membrana, pues es más sencilla, o incluso hacer toda la osteotomía con la fresa de diamante. Esto es un poco a gusto de cada cirujano. Yo prefiero fresa de tungsteno, tengo más control ya que corta mucho y así puedo liberar bien de hueso toda la zona hasta que veo que se pare la membrana. Entonces, lo primero que hago es realizar el diseño donde voy a fresar y luego voy adelgazando la cortical. Si hay alguna zona del diseño que todavía está unido, lo fractura en tallo largo. La ventana quirúrgica depende un poco del camino, pero como medidas estándar podemos decir que la línea inferior de la ventana es que dejar unos 2,5 milímetros por encima del suelo del seno. La línea superior estaría a unos 8-10 milímetros por encima de esta línea inferior que hemos hecho. La anterior dejaríamos 5 milímetros distales a la pared mesial del antro y la línea posterior 15 milímetros distal a la línea anterior, a nivel del primer molar, generalmente. En casos donde tengamos tabiques dentro del seno, en lugar de una ventana grande, podemos hacer dos ventanas. Una en la cavidad mesial y otra en la cavidad distal. De este modo, no haría falta tener que fracturar el tabique, simplemente vamos con membranas de ambas cavidades y rellenamos con el injerto. La ventana dinámica es un concepto al que llamo cuando hay veces que realizamos la membrana y parece que esa membrana ya es inamovible, mientras que hay alguna zona, por ejemplo, como vemos ahí en mesial, que no podemos acceder bien y en lugar de quizás poner en peligro la membrana por un peor acceso, lo que hacemos es aumentar la osteotomía para poder ver bien, sea en mesial, sea en distal, en donde sea, para aumentar la visibilidad y poder realizar la elevación con mayor comodidad. El despegamiento de la membrana de Schneider es una de las partes más importantes de la membrana, de la cirugía, perdón. En la secuencia de despegado depende del seno que vayamos a realizar. En los senos del cuadrante, yo siempre empiezo en la parte mesial, voy al suelo, la parte distal y luego ya despego la parte superior. ¿Por qué? Porque en la parte mesial veo mejor y de esa manera tengo más facilidad para despegar. Y me voy, una vez que tengo la membrana levantada, hacia el suelo y hacia distal. En caso del segundo cuadrante lo haría de forma contraria. Me voy al suelo del seno y después a la zona mesial. Y por último, el techo. Es importante despegar el 360 grados la ventana quirúrgica para realizar un buen despegamiento de la membrana. Y también muy importante despegar la pared medial, ya que muchas veces no se despega toda la longitud que despegamos en medial
y en distal. En medial hay veces que se queda muy bajo y entonces el injerto se quedaría de una manera oblicua, con lo cual es importante asegurarnos de que la pared medial está elevada hasta el techo de la cavidad que queremos generar. Aquí, por ejemplo, vemos que empieza en distal. Lo que quería deciros es que estos son una indicación de lo que es más fácil y pequeños consejos, pero luego en cada cirugía os podéis encontrar más cómodos empezando por la parte contraria. Entonces es un indicativo, pero no quiere decir que haya que seguir esas indicaciones siempre. En caso de que vayamos a hacer la elevación de seno con el implante simultáneo, después de elevar la membrana realizaríamos el fresado del implante. Utilizamos el mismo protocolo de fresado que en un implante normal. Hay que tener cuidado que la fresa no se vaya más arriba, ya que podemos perforar la membrana. Yo en estos casos lo que hago es colocar puré protegiendo la membrana y en casos de solo colocar con un protocolo de colocación subcrestal, hay que tener en cuenta los milímetros que tenemos de hueso. Milímetros, quizás no puedes enterrar el implante todo lo que lo harías en una cresta normal. Una vez que ya tenemos fresado el implante, pasaríamos a colocar el podemos hacer una mezcla de autólogo con aloinjerto, con seminjerto, todo ello mezclado con plasma haciendo estrigón. Lo que es importante, sea el biomaterial que sea, si rellenamos con seminjerto, con autólogo o un mix de todo ello, da igual, pero sí es importante empezar rellenando la parte mesial, seguir la parte distal y por último la zona media, ya que si empezamos a rellenar en la zona media y vamos compactando, es más fácil que la parte tanto mesial como distal nos quede sin rellenar o nos quede en zona en biomaterial, con lo cual no se va a convertir en hueso. Una vez que ya hemos rellenado, lo que hago es colocar la ventana quirúrgica y sobre la ventana quirúrgica compactar un poco más de biomaterial, tras lo cual fijo la membrana de la membrana de colágeno. Una vez que tenemos el injerto dentro del seno, pasaríamos a colocar el implante. Estos en casos en los que tenemos hueso vertical y horizontal suficiente, es indispensable que el implante quede a un torque suficiente como para que no se mueva, es decir, que esté estable, ya que si se mueve se perdería el implante y se perdería el injerto del seno. Con lo cual hay que hacer un legrado sinusal y, lógicamente, pasaríamos de una cirugía sencilla y a tener que hacer un legrado, un cierre de comunicación sinusal. Entonces es importante que el implante quede con un torque suficiente. Lógicamente no pondríamos un pilar de cicatrización, sino ponemos una tapa de cierre y cerramos la encía. Cuando hacemos una rehabilitación sobre varios implantes, podemos incluirlos en la inmediata, dependiendo del torque de inserto. Esto es lo que os comentaba antes. Una vez que ya tenemos el injerto dentro del seno, si es con implante simultáneo que con el implante también, bueno, colocamos la tapa de hueso, el biomaterial encima para compactarlo bien y que no se mueva la tapa y todo ello colocaríamos la membrana de colágeno. La membrana de colágeno es importante también fijarla, bien sea con pinchetas o se puede fijar también con sutura, suturando a periósteo fijo por encima de la ventana quirúrgica y anclándonos en la zona palatina.
Yo suelo fijarlo con chinchetas porque es más cómodo. La sutura, se puede usar sutura reabsorbible o no reabsorbible. Lo importante es que sea monofilamento, mejor que seda, ya que la seda atrapa mucha placa. El primer punto habría que darlo en el ángulo de la descarga o la descarga sobre el diente. Segundo punto, en la descarga o en distal del diente, y luego continuaríamos por la base. Yo suelo hacer una sutura continua trenzada, pero podría ser puntos simples y por último ya estaríamos suturando la descarga. Como por ejemplo en este caso, realizaríamos el primer punto, el ángulo, para suturar bien los bordes de la descarga y no crear una recesión en los premolares. Seguimos, en este caso, la papila, en caso de que nos extendimos un diente más, ya que en este caso hicimos una elevación, ¿no?, para rehabilitar el 16, pero también en el 15 tuvimos que hacer una epicectomía que conectaba con el seno, con lo cual tuvimos que extendernos hasta el 14. Por eso nos extendemos un diente más. Si no, sería descarga, luego distal diente y brecha. Y por último la descarga. Os voy a enseñar un caso clínico. En este caso, realizamos elevación de seno con acceso lateral e implante simultáneo. Caso I just need too much. It's make me crazy. Thank you. It's your soul. You think you're in trouble. Ever since I was little, ever since I was talking, it's all. Nothing but what I think you're great. I think you're great. I think you're great. Just like you. Baby, we're great. Y os traigo otro caso clínico que nos deriva un compañero. Llega a su clínica un paciente que le habían realizado una operación hace 8 años y le habían tuvo problemas y llevaba 8 años tomando antibióticos con infecciones repetidas. El paciente nos contaba que de repente le empezaba a salir por la nariz porque tenía restos de biomaterial, chinchetas. Le habían intentado en varias ocasiones limpiar el seno
y sacar, pero no habían podido. Entonces nos lo derivan y le realizamos un legrado del seno y hay que hacer, en este caso es una ventana muy grande y me imagino que en las cirugías repetidas se le habían aumentado el tamaño, con lo cual encontramos un defecto muy grande. Entonces tenemos que hacer un cierre orosinusal rotando la bola de Bichat. Esto os lo enseño, bueno, como os decía antes, el formato de webinar, para no alargarnos mucho y que no se hiciera muy pesado, pactamos que fuera en torno a pues, media hora, 40 minutos, entonces os enseñé el protocolo quirúrgico y es una cirugía que es sencilla de hacer, pero que hay que conocer y respetar para no tener complicaciones, porque a pesar de que son muy pocas y la tasa de éxito de este tipo de cirugías es muy alta, en torno al 98-99%, e incluso más, cercano al 100%, sí que puede haber complicaciones y hay que saber manejarlas. Entonces, os enseño cómo viene el paciente. Veis una chincheta en la zona anterior que también el paciente notaba que le molestaba. En la zona distal vemos restos de biomaterial. Fijaros el tamaño de la ventana, que si antes hablábamos que sería en torno a unos 10 milímetros el tamaño ideal, este puede tener fácilmente 3 veces esa longitud. Time when the world is at its best, you will find me in the place I know best. Dance jumping, time with you. Don't have to worry, 'cause I'll be coming back soon. And we will build our castle in the skies and in the sand. Inside the world, ain't nobody understand. I found myself in the palm of your hand. As long as we are fine, all the take over. All the fire we got no man. But by me by your side, trying to make my back, trying to make me cry. That's a problem. I'm trying to come back. Sometime I'm gonna rap like that. Sometime I'm gonna hop in the back. Sometime I'm going over here. Sometime I'm trying to come back. Sometime I'm gonna rap like that. Sometime I'm gonna hop in the back. Sometime I'm going over here. Sometime I'm trying to come back. Sometime I'm gonna rap like that. Sometime I'm gonna hop in the back. Sometime I'm going over here. Sometime I'm come back. Sometime I'm gonna rap like that. Sometime I'm gonna hop in the back. Sometime I'm going over here. Sometime I'm come back. Sometime I'm gonna rap
And I'm going over here. Somebody come back. I'm going over here. Everybody come back. Sometimes everybody come back. Sometimes everybody come back. Sometimes everybody come back. Sometimes everybody come back. 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 Come back. Everybody come back. Sometime I'm gonna rap like that. Sometime I'm gonna rap. Sometime I'm gonna Es el follow-up a los 3 días del paciente, veis que está perfectamente cerrado. Ahí se abre un poquito la pero como teníamos la bola de Bichat suturada, la bola de Bichat tiene mucha vascularización. Precisamente buscábamos esto, que si ante un eventual dehiscencia de la herida nos protegía la bola de Bichat. Pues a los 10 días y al mes. Y el paciente está encantado, todavía lo vimos hace medio año, lo vimos hace unos meses y estaba encantado, cogió peso y bueno, se le acabaron las infecciones y muy bien. Y bueno, y con esto termino el webinar de hoy. Quizás para otra ocasión podríamos hablar de las posibles complicaciones quirúrgicas que pueda haber, pero bueno, hoy nos centramos en el protocolo quirúrgico.